Hola, nosotros somos el equipo. Vamos a hablar de oclusión intestinal. Estamos conformados por Maldonado Trigueros Karina, Yarni Aldair, Samantha Jacqueline, Dio Vélez Javier y Victoria Andrea. Iniciando con la definición. Siguiente, por favor. Bueno, la oclusión intestinal es la interrupción del tránsito del contenido intestinal. Este puede provocar desde cambios locales dentro de la misma cavidad abdominal hasta cambios sistémicos, como veremos más adelante en la clínica. Independientemente de su causa, puede ser funcional o ilio, que es cuando hay cese del funcionamiento del peristaltismo normal del intestino, o mecánico, cuando hay una obstrucción real dentro de esto. En cuanto a su epidemiología, la siguiente. Bueno, tenemos que la oclusión por adherencias en un 60 a un 75% es más frecuente después de que el paciente haya tenido alguna cirugía abdominal. Las oclusiones mecánicas extrínsecas en un 60% se deben a adherencias congénitas o adquiridas. La mayor incidencia de la oclusión por tumores y neoplasias suceden en el sexo masculino en una edad de 60 a 74 años. Y bueno, estas se dan generalmente en el intestino grueso. Las oclusiones mecánicas extrínsecas en un 40% se deben a hernias, a una malrotación intestinal, a vólvulos y a masas extraintestinales. La siguiente. Pasando con su clasificación, le puedes poner la siguiente. Vamos a tener que se va a clasificar en oclusión mecánica, neurógena y vasculares. En cuanto a la oclusión mecánica, vamos a encontrar que esta puede ser por una obstrucción de la luz, por lesiones intrínsecas del intestino y por lesiones extrínsecas. En cuanto a la parte de la obstrucción de la luz, vamos a encontrar que puede ser a causa de tumores, invaginaciones, fecalotas, un hilio biliar o el caso de que sean parásitos. En el caso de las lesiones intrínsecas del intestino, vamos a encontrar que pueden ser congénitas, en donde vamos a encontrar a la atresia, a las estenosis, pueden ser posanastomosis y también por tratamientos de radiación. Y en las lesiones extrínsecas vamos a encontrar lo que son adherencias, hernias internas o externas y masas extrínsecas como son las neoplasias y abscesos. En la parte neurógena se va a clasificar en hilio paralítico o adinámico y en el hilio espástico o dinámico. En las causas del hilio paralítico dinámico vamos a encontrar ya sean abdominales o extraabdominales, y las abdominales las vamos a subclasificar en intraperitoneales y extraperitoneales. En el caso de las intraperitoneales vamos a encontrar todos aquellos procesos irritativos peritoneales, ya sean bacterianos, químicos o traumáticos, entre otros. Y en la parte de los extraperitoneales, igual van a ser irritaciones de las serosas, ya sea por hematomas, infecciones o lesiones retroperitoneales. Y en las causas extraabdominales se van a clasificar en ya sea infecciosas, neurogénicas o por un desequilibrio hidroelectrolítico. En las infecciosas vamos a tener como ejemplo el caso del limpiema, de una neumonía o de una sepsis generalizada. En las neurogénicas vamos a encontrar las lesiones medulares, ya sean también fracturas de columna vertebral. Y en el desequilibrio hidroelectrolítico vamos a encontrar ya sea el caso de la hipopotasemia o la hipocloremia. Mientras que en el caso del hilio espástico dinámico, aquí vamos a encontrar que se van a clasificar ya sea a nivel de la luz, pueden ser también por causas reflejas o a nivel del sistema nervioso central. En el nivel de la luz puede ser a causa de cuerpos extraños, de comidas irritantes o de úlceras, mientras que en las causas reflejas pueden ser por traumatismos abdominales y por último a nivel del sistema nervioso central pueden ser tumores cerebrales o histeria. Y bueno, en la última subclasificación vamos a tener pues, la oclusión vascular, que puede ser por embolismo de los vasos mesentéricos o también por trombolismo de los vasos mesentéricos. En la siguiente. Y bueno, también podemos clasificarla en cuanto a su topografía, que bueno, se va a subclasificar ya sea de intestino delgado o de intestino grueso, y también las podemos clasificar en altas o bajas. Las altas van a ir desde el duodeno hasta la primera asa del yeyuno, y las bajas van a ir desde la primera asa del yeyunal hasta la válvula iliocecal. La siguiente.
Y bueno, es importante, la que más se ocupa es la clasificación de la obstrucción intestinal alta o obstrucción intestinal baja, que pues como ya lo habíamos mencionado, la obstrucción intestinal alta va a ir desde lo que es el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, y la obstrucción intestinal baja va a ir desde esa válvula ileocecal hasta llegar al ano. En la siguiente. Hablando de la etiología, tenemos que bueno, van a existir dos cuadros clínicos distintos que van a ser importantes diferenciar, que van a responder a las entidades diferentes. Vamos a hablar de una obstrucción mecánica, cuando va a existir un obstáculo del paso del contenido intestinal, pudiéndose acompañarse de un compromiso vascular, y vamos a hablar de un hilo paralítico cuando no hay una verdadera interrupción del tránsito intestinal, sino hay una detención o un enlentecimiento del mismo. Bueno, las principales causas de la obstrucción del intestino van a ser causas generales. En la parte, iba a ser en la parte alta y en las partes más largas de las vísceras huecas, que se van a encontrar más expuestas a sufrir alguna patología. Las adherencias van a ser la causa más frecuente de una obstrucción en más del 90% de los casos en pacientes con historia previa de una cirugía intraabdominal, generalmente complicada, como en el tipo de una úlcera péptida perforada, y en peritonitis generalizadas secundarias. Estas adherencias se van a producir por una reacción exagerada del organismo por limitar y reparar, y así como para evitar el mayor daño. Pueden ser laxas, que se despegan fácilmente, o fibrosas en relación con una reacción inflamatoria local más intensa, o con una apendicitis perforada o una peritonitis local. Después, la segunda causa más frecuente van a ser las hernias. Va a ser una obstrucción general, y la primera va a ser la primera causa en pacientes que no han sido intervenidos quirúrgicamente. Las hernias se van a clasificar en internas como la obturatriz, y a través de un defecto del mesenterio que no se suturó durante una reconstrucción intestinal posterior a una anastomosis, y una externa como cualquier hernia de la pared abdominal, tales como la inguinal o la femoral. Si hay congénitas, pues puede ser como la hernia de Badarek, del diafragma, o hernias adquiridas, como las postitensionales, luego de los cierres defectuosos de la pared abdominal. La siguiente, por favor. Como ya mencionamos, pues también vamos a tener su etiología como altas, topográficamente como altas y bajas. Esto se va a tomar como punto de referencia el ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal. Las altas se van a localizar entre el píloro y el ángulo de Treitz, mientras que las bajas se van a situar entre este y el ano. Las obstrucciones altas, a su vez, se van a clasificar en supraventrivalar y infraventrainianas, y de acuerdo a si se localizan por encima o por debajo de la ampolla de Vater. La siguiente, por favor. Ok, hablando ya de la obstrucción intestinal por causas mecánicas, vamos a tener las extrínsecas y las intrínsecas. Las extrínsecas, vamos a tener a las hernias, a los vólvulos, a las adherencias y a las masas, ya sean hematomas, abscesos o tumores. En las intrínsecas las vamos a dividir en congénitas, en inflamatorias, en intraluminares y en de otras causas. En las intrínsecas congénitas vamos a tener que van a ser por causas de atresias, de estenosis congénitas o del divertículo de Merkel. Y en las inflamatorias vamos a tener que es por causas actínicas, por diverticulitis, por enfermedad de Crohn y por neoplasias. La siguiente, por favor. En las intrínsecas intraluminares las vamos a tener clasificadas por pólipos, por besoares, por litiasis, por presencias de cuerpos extraños o por fecalomas. Y en otros tipos de obstrucciones intrínsecas vamos a tener a la endometriosis, cuando tenemos hematomas o cuando tenemos una introsuspección.
La siguiente, por favor. También vamos a calificar las obstrucciones intestinales mecánicas como extraluminal, parietal e intraluminal. Ok, en la extraluminal vamos a tener que las primeras causas van a ser las herniaciones, las briadas adhesivas, las torsiones, la presencia de vólvulos, invaginaciones del intestino o las compresiones extrínsecas. En una obstrucción simple, la irrigación del intestino no va a estar comprometida, pero en las obstrucciones estranguladas, los vasos de un segmento intestinal van a ser ocluidos y en general va a ser pues, por las adherencias, por las bridas adherencias. La siguiente, por favor. Luego, en las parietales vamos a tener que va a ser principalmente a causas de neoplasias, de divertículis, de hematomas parietales y de procesos inflamatorios. La siguiente. Y en las obstrucciones intestinales mecánicas de causa intraluminal vamos a tener por impactación fetal, por presencias de cuerpos extraños, por bezoar, que es la imagen que se encuentra arriba, al lado de donde ven por cuerpos extraños, donde se ve una radiografía que ha introducido una botella. Al lado, lo que se puede ver son los bezoar o por causas parasitarias. La siguiente, por favor. Luego tenemos el hilio paralítico. Vamos a tener causas intraabdominales y causas extraabdominales. En las intraabdominales va a ser causadas por laparotomías, por traumatismos abdominales, por peritonitis, por patologías retroperitoneales, por una perforación de vísceras huecas, por colecistitis, por pancreatitis aguda, por isquemias intestinales o por hemorragias intraperitoneales. La siguiente. Y las causas extraabdominales, como tal, lo dice el nombre, ya va a ser por cosas que son afuera del abdomen. Como tal, pues en infecciones extraabdominales, en síndromes coronarios agudos, cuando se presentan cirugías torácicas, cuando el paciente tiene algún tipo de hipotiroidismo, cuando tenemos trastornos hidroelectrolíticos, cuando hay uremias, cuando hay alguna fractura tanto pélvicas o como de columna vertebral. La siguiente, por favor. También en el hilio paralítico lo podemos dividir en dos, en tres, por causas adinámicas, por causas espásticas y por causas vasculares. El hilio adinámico va a suponer al conjunto, es la causa más frecuente de la obstrucción cuando hablamos de las obstrucciones por hilio paralítico. En el desarrollo de este cuadro van a intervenir el comportamiento hormonal del sistema suprarrenal. El hilio adinámico va a aparecer cuando hay una ausencia de la estimulación nerviosa y esta pues va a reflejar y va a impedir el peristaltismo en el intestino. Por lo demás, se va a encontrar normal. Puede aparecer después de cualquier agresión al peritoneo y su intensidad y duración van a depender hasta cierto grado del tipo de la lesión peritoneal. Vamos a tener aquí, como ya se mencionó, que puede ocurrir después de cirugías a causas de peritonitis, en alteraciones metabólicas, como en casos de pacientes que cursan un periodo de uremias, que tienen un coma diabético, un mixedema o tienen una hipocalemia. También en traumatismos o procesos abdominales inflamatorios, como es la pancreatitis y la apendicitis. Cuando tenemos compromisos medulares, cuando hay un uso de fármacos que puedan impedir ¿cómo se llama? Esta paresis difusa. En procesos retroperitoneales, como en la pielonefritis, en la litiasis uretral y en los hematomas. Y cuando hay enfermedades torácicas, ya sea como neumonías basales o tengamos fracturas o incluso un infarto agudo al miocardio. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos cuando el espástico y el vascular. El hilio funcional también puede dar lugar a una paresia difusa que va a afectar sobre todo al intestino delgado y es secundaria, bueno, va a ser secundaria a cirugías abdominales. O bien puede dar lugar a paresias segmentarias, generalmente van a ser colónicas, dando lugar a un denominado síndrome de
ogive, que va a ser una pseudoobstrucción intestinal aguda primaria. En causa del hilio paralítico espástico, vamos a tener que las principales causas va a ser las intoxicaciones por metales pesados y la presencia de porfirias. Y en las vasculares, pues por embolias arteriales o por trombosis venosas. La siguiente, por favor. Ahora, yéndonos a lo que es factores de riesgo, tenemos más bien ejemplos. Por ejemplo, cirugía abdominal previa nos lleva, por ejemplo, a una adherencia. Hernias, a una estrangulación. Cambios de hábito intestinal, más edad, más factores de riesgo relacionados con cáncer, cáncer de colon. Cólico biliar, iliobiliar por algún lito. Siguiente, ok. Postración prolongada más una edad avanzada, más dieta pobre en fibra, más estreñimiento prolongado, nos puede dar una impactación fecal o también llamado fecalito. Y una cardiopatía previa a una isquemia mesentérica o una enfermedad de Crohn al engrosamiento de las paredes del intestino. En cuanto a su fisiopatología, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos que principalmente va a ocurrir una acumulación de líquidos, de gases, y se van a dar alteraciones de la secreción-absorción por encima de lo que sería la lesión oclusiva. Va a originar como tal tres repercusiones. La primera es una distensión intestinal, seguida de repercusiones locorregionales y generales. La siguiente. En cuanto a la distensión intestinal, tenemos que, bueno, en primera instancia se va a dar una detención del intestino que va a originar una acumulación de líquidos y de gases. Esto a su vez va a generar una hipertensión intraluminal, en donde, bueno, los líquidos se van a segregar y absorber en el tubo digestivo alto principalmente, que van a ir disminuyendo los líquidos de arriba hacia abajo. Los gases que se generan van a ser debido a la fermentación y a la putrefacción de los alimentos que haya consumido recientemente pues la persona. También esta distensión intestinal va a generar vómito. Generalmente el vómito se presenta cuando la persona sufre de alguna oclusión de tubo digestivo alto o una oclusión del intestino delgado. La siguiente. Como lo mencioné, se va a dar lo que es la hipertensión intestinal, que bueno, esta nos va a desencadenar muchos cambios, en donde, bueno, en primera instancia va a haber una distensión del músculo liso del intestino, más una estimulación de los plexos nerviosos. Esto nos va a originar que el peristaltismo va a estar incrementado y esto en el paciente va a generar dolor y ruidos hidroaéreos. También, bueno, esta hipertensión intestinal nos va a generar una isquemia acompañada de hipoxia y desequilibrios hidroelectrolíticos, así como una disminución importante del sodio, que bueno, nos estaría dando la hiponatremia. Y bueno, todo esto va a determinar una disminución de la peristalsis con pérdida de la capacidad propulsora del intestino. También esta hipertensión intestinal nos va a generar un aumento de la secreción del asa intestinal que esté ocluida. Como va a aumentar esta secreción, también va a aumentar la presión osmótica intraluminal y a la vez va a haber fermentación y putrefacción de los alimentos. Y bueno, esto nos va a generar lo que sería deshidratación, hiponatremia, acidosis e hipoperfusión tisular. La siguiente, por favor. En cuanto a las repercusiones locorregionales, tenemos que va a haber una inversión de lo que sería la flora bacteriana, es decir, van a predominar los gram negativos sobre los positivos, así como los anaerobios. Los principales que van a estar en mayor cantidad va a ser
E. coli y Clostridium. También, bueno, va a haber una presencia importante de toxinas. Y bueno, también el paciente va a presentar una presión intraabdominal aumentada, que a la vez pues nos va a generar disnea, hipoxia, hipercapnia, acidosis, y como resultado, o como un resultado final, el paciente va a presentar shock. Y bueno, va a haber una compresión de la vena cava inferior y esto nos va a dificultar el retorno venoso en los miembros inferiores principalmente. Y bueno, esto va a generar que en este tipo de pacientes haya tromboembolia venosa y una disminución del gasto cardíaco. La siguiente. Bueno, por último, en las repercusiones generales, tenemos que, bueno, ya lo había mencionado, el paciente va a presentar deshidratación, va a presentar alteraciones de la absorción, hemorragias, también puede presentar hipovolemia, sepsis o un estado tóxico. La siguiente. Bueno, en esta diapositiva les muestro como un resumen de todo lo que acabo de mencionar, que bueno, a grandes rasgos se va a dar una acumulación de gas y líquido, que bueno, esto acompañado de una ausencia de motilidad, nos va a originar por un lado una distensión intestinal, que a la vez va a generar pérdida de agua y electrolitos, va a haber un vómito reflejo, va a haber edema y estasis venoso, va a haber una disminución de la absorción y un aumento de la secreción, así como un aumento de la presión intraabdominal. Y bueno, por otro lado, esta acumulación de gas y líquido con la ausencia de la motilidad nos va a generar una proliferación bacteriana y esto pues nos puede generar sepsis, como lo había mencionado. La siguiente. Bueno, y seguimos con el cuadro clínico y la exploración física. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los principales síntomas que se encuentra dentro de la obstrucción intestinal es el dolor abdominal. Alguna bibliografía lo menciona como calambres. Es importante analizar su evolución. Al principio puede ser vago, sin embargo puede ser más persistente y más localizado y más severo en casos, por ejemplo, de irritación peritoneal o alguna complicación de la obstrucción. Otro de los principales, como ya vimos en la fisiopatología, es la distensión abdominal, por esta acumulación de gases que hay durante la obstrucción. De igual manera, se puede acompañar de náusea, vómito, estreñimiento, la ausencia de canalización de gases y alteración de los hábitos y movimientos intestinales. La siguiente. Pasando a la exploración física, vamos a dividirlo obviamente en sus segmentos. Vamos a empezar con los signos sistémicos. Eso es principalmente en alguna obstrucción grave que ya demoró tiempo, pues es como ya vimos en la fisiopatología, debido a este aumento de secreción y el edema, hay una deshidratación. Esta deshidratación se puede presentar de acuerdo a su severidad, si hay taquicardia, ortostatismo, oliguria, puede haber retardo en el rellenado capilar, palidez, e incluso estado de choque ya en casos más severos. Ya pasando a la inspección abdominal, pues lo más clásico que vamos a encontrar es la afirmación de la distensión de esta cavidad. Así también es muy importante la búsqueda de cicatrices quirúrgicas, ya aunado a la causalidad de que puede estar relacionado a un hilio, por ejemplo, debido a una cirugía previa, ¿no? Incluso el tiempo de esta cicatriz. Pasando a la auscultación abdominal, aquí podemos diferenciar el hilio a algo mecánico porque en lo mecánico, por lo regular hay un tintineo, es como un timbre metálico que está presente. Está presente el peristaltismo, principalmente es un peristaltismo de lucha al inicio de esta obstrucción y puede desaparecer conforme evoluciona. Sin embargo, esto es diferente en el hilio por lo regular está ausente. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a la percusión abdominal. Bueno, a lo que provoca la acumulación de aire es un timpanismo, ¿no? Hiperresonancia dentro de la cavidad abdominal. Eso sería lo que podríamos encontrar. Y hay que revisar la percusión hepática, ya que probablemente si encontramos igual timpanismo y hiperresonancia, pues probablemente haya aire dentro de esta cavidad, no nada más dentro del intestino. Así también hay que verificar la palpación abdominal. Este principalmente es para hacer un diagnóstico etiológico que nos pueda orientar hacia dónde está la causa, con la búsqueda de hernias, masas anormales, abscesos, neoplasias, vólvulos, y muy importante descartar signos de irritación peritoneal.
que es hiperestesia o hiperbaralgesia en su caso. Por último, en la siguiente, por favor, tenemos la exploración anorrectal. De igual forma es para descartar causas. Por ejemplo, impactación fecal, masa rectal o datos de hemorragia, ya que este puede estar relacionado con alguna neoplasia de tubo digestivo bajo que pueda ser la detonante de esta oclusión. Siguiente. Bueno, ahora pasando al diagnóstico. Siguiente. Bueno, pasando con el diagnóstico, se va a indicar una bioquímica y también un homograma. En el caso de la bioquímica, se puede encontrar lo que es datos de hiponatremia, de hipocalemia, también datos de acidosis o alcalosis metabólica. Además de que vamos a encontrar una elevación ya sea de la urea y de la creatinina, y esta elevación va a ser por consecuencia del secuestro de volumen o por una causa metabólica que es responsable del hilio paralítico. En el caso del homograma, vamos a encontrar datos de deshidratación y esto va a ser por una hemoconcentración. También podemos encontrar datos de leucocitosis. Esto es por una homoconcentración o un compromiso vascular. Y también se pueden encontrar datos de anemia y esto es indicativo de que existe una neoplasia. Así también vamos a encontrar ya sea la amilasa sérica y se va a encontrar moderadamente elevada y el LDH va a estar elevado y esto es indicativo de que existe una afectación isquémica en las asas. Siguiente. Y bueno, generalmente se solicita una radiografía simple de 4 vistas, en donde vamos a encontrar niveles hidroaéreos horizontales coronados por una cámara gaseosa. También va a haber un cambio de la posición de los gases dentro del intestino, y esto va a ser en las placas seriadas. Esto va a ser por un hilio mecánico y pues va a favorecer el hilio paralítico. En cuanto, vamos a encontrar también una localización central, y esto va a ser en el intestino delgado o marginal, que va a estar en el colon, pues en lo que es la distensión. Y también podemos encontrar la presencia de una asa dilatada. Esto va a ser por un proceso local o por un vólvulo. Y también se puede indicar una ecografía abdominal para identificar asas edematizadas o una patología biliar. Y también se puede indicar una sigmoidoscopia. Esta se va a indicar cuando se tenga la sospecha de que existe una oclusión que es causada por una afectación del recto sigmoide, y que también va a incluir a lo que es el volvulo del sigmoides. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la oclusión intestinal, vamos a encontrar en la radiografía simple signos radiológicos característicos, como es el signo de collar de perlas, que este signo de collar de perlas lo que nos va a indicar es de que, bueno, se van a encontrar pequeñas cantidades de gas atrapadas en lo que son las válvulas conviventes. Este generalmente se encuentra en el intestino delgado. Y luego vamos a tener el signo de doble burbuja. Este signo de doble burbuja, es un signo de obstrucción duodenal. Y el de triple burbuja, también es un signo de obstrucción, pero este va a ser de una obstrucción yeyunal. En la siguiente. También vamos a encontrar el signo de la escalera, que estas pues nos va a mostrar lo que son asas intestinales que van a estar dilatadas y se van a encontrar rellenas de aire. Estas se van a encontrar pues superpuestas una sobre otra. Y el signo de grano de café, este signo de grano de café es indicativo de que pues existe un volvulo sigmoideo. Y por último, el signo de asa centinela, la cual pues es una asa intestinal que va a estar pues fija, como se puede observar en la imagen. En la siguiente. Bueno, pasando a lo que es el tratamiento, pues vamos a ver primero el manejo clínico. Primero hay que localizar y determinar el grado de obstrucción para evaluar si es posible el manejo o no quirúrgico. En caso de cirugía, evaluar el tipo de intervención que se va a realizar y el tiempo que se va a tardar en hacer la intervención. También hay que tener en cuenta la resucitación, en este caso incluyendo la rehidratación, establecer 2 vías venosas o una, dependiendo de la cantidad de líquido que haya perdido el paciente, estimar el grado de deshidratación y de daño metabólico, y así restituir el volumen con solución salina al 0.9% o con lactato Ringer para establecer
la diuresis en 0.5 centímetros cúbicos sobre kilogramo. Y también corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, en este caso con soluciones complementadas con cloruro de potasio. También requerimos sonda Foley para manejar y controlar la diuresis, catéter central de Swan-Ganz para medir la presión venosa central y en pacientes que tengan cardiopatías, y la parte más importante, que es la sonda nasogástrica, que por un lado nos va a disminuir la distensión abdominal, mejorando el dolor y la ventilación, y ayudarnos a vaciar el estómago para la inducción anestésica. Y se va a retirar en dos situaciones. Uno, cuando la cantidad de material gastrointestinal disminuya, y cuando el paciente evacúa y existen flatulencias, lo que nos quiere decir que hay reducción de la obstrucción. Y el otro caso es que si a las 48 o 72 horas no se resuelve el cuadro con esta parte conservadora, se va a derivar a tratamiento quirúrgico inmediatamente. Ahora bien, vamos a tener los criterios quirúrgicos. Si se sospecha de estrangulación de un segmento o un evento inminente, o en este caso se presenta fiebre, hipersensibilidad local, taquicardia, dolor abdominal intenso generalizado y leucocitosis, se deriva a cirugía. O en pacientes con obstrucción más datos de isquemia o necrosis intestinal por imagen, nunca deben de permanecer en manejo no operatorio por más de 12 o 24 horas. Otros criterios más bien serían sin antecedentes de cirugía abdominal, obstrucciones que sean evidentes e imágenes en asa cerrada. Otra bibliografía sugiere que el tiempo de realización de la cirugía va a depender mucho de la certeza del diagnóstico y del cuadro clínico, pero en general se aconseja que dentro de las primeras 2 a 4 horas de ingreso intrahospitalario se realice la cirugía. Ahora bien, tenemos 6 procedimientos quirúrgicos de manera muy general. Tenemos los procedimientos que no requieren de apertura de vísceras, como son, por ejemplo, una adherencia. También otro procedimiento que tenemos es la enterotomía, en este caso para retirar material obstructivo, por ejemplo, un bezoars. Otro procedimiento es la resección por porción intestinal obstruida con anastomosis primaria. Otro es el puenteo alrededor de la obstrucción, puede ser, por ejemplo, un cáncer, y va a depender, claro, del lugar en donde se localice el cáncer. La formación, por ejemplo, de estomas proximales, por ejemplo, en una sepsis abdominal. Y finalmente, la última es remoción de coágulos intravasculares por angioplastía y por catéter de Fogarty, por ejemplo, en trombosis mesentérica. Ahora bien, una vez que la obstrucción ha sido pues tratada quirúrgicamente, pocos pacientes se reobstruyen. Y si es así, menos del 15% requieren de exploración subsecuente. Claro, si la cirugía se hace de manera adecuada. ¿Qué más? Ahora vamos a ver algunas patologías que son frecuentes. La primera, tenemos las bridas y las adherencias, que es la causa más frecuente de obstrucción. Esta se debe principalmente a la parotomía previa, en este caso por reacción a materiales extraños como talcos, suturas o contenido intestinal. Se va a tratar quirúrgicamente si se sospecha de estrangulación intestinal o no se resuelve entre las 48 y 72 horas de tratamiento conservador, como lo mencioné anteriormente. En el caso de las cirugías, va a consistir en liberar las asas intestinales e identificar el segmento no viable. Y en última instancia, la resección y la anastomosis primaria de segmentos, en este caso isquémicos. En pacientes con cuadros obstructivos secundarios a las adherencias, se requiere pues tratamiento conservador, ya que al operar de nuevo aumenta la mortalidad. Entonces es importante checar los antecedentes del paciente. Ahora bien, en cuanto a los vólvulos, el tratamiento principal es la desvolvulación quirúrgica y la resección del segmento intestinal afectado. En este caso sí procede. En el caso de un vólvulo sigmoide, el tratamiento de elección es por enema opaca o colonoscopía.
¿En qué consiste? Consiste en introducir suavemente una sonda, en este caso lubricada, que es la sonda del enema, dentro del recto. La sonda va conectada a una bolsa que almacena líquido que en este caso contiene sulfato de bario. Y este material de contraste pues va a destacar zonas específicas en el cuerpo, como se ve en la imagen del medio, creando una imagen pues entre comillas más clara, y pues el bario fluye dentro del colon y pues se toma la radiografía para de alguna manera ver qué es lo que está obstruyendo. Esta colonoscopia está solamente contraindicada si existe perforación o estrangulación. Ahora vamos con la neoplasia de colon. En este caso, el adenocarcinoma de colon es responsable del 75% de obstrucción de colon maligno. Para la cirugía se plantean 3 problemas. 1, conseguir la descompresión. 2, eliminar el tumor. Y 3, restaurar el tránsito intestinal. Como dije, el tratamiento de este es quirúrgico. ¿Y cómo se va a hacer? Con colonostomía. La colonostomía es una abertura pues creada quirúrgicamente en el intestino grueso a través de la pared abdominal. Esto pues resulta en un cambio de la función corporal pues de la manera normal para permitir la eliminación del contenido intestinal pues después de la enfermedad o la lesión, en este caso por el cáncer maligno. O sea, se elimina el cáncer y se coloca esta bolsa de colonostomía para que el paciente pueda evacuar el contenido de manera adecuada. En el caso del colon derecho, o sea, de que el cáncer o la neoplasia se encuentre del colon derecho, se sugiere la anastomosis iliotransversa. Ahora vamos a verla en la siguiente imagen. Aquí tenemos, pues, como vemos, la resección de donde se encuentra el tumor, vista en la flecha roja. Se quita toda esa parte de colon y se secciona también la parte ileal para colocarla en la sección de colon que no se ha quitado. Y puede ser de 3 formas. Puede ser anastomosis manual terminolateral, como se muestran las 3 primeras imágenes, que es solamente de manera lateral. Puede ser también anastomosis mecánica laterolateral, es casi lo mismo, solamente que quedan muy lateralizadas. Y finalmente, la anastomosis mecánica lateral terminalizada, que consiste en no quitar o no hacer una resección intestinal completa. ¿De qué va a depender las diferentes técnicas? Pues va a depender de la estructura del paciente, la localización del tumor y la extensión de la enfermedad oncológica. Y pues claro, la habilidad del cirujano para realizar alguna de estas intervenciones, ¿no? Para lo que es el hilio paralítico, vamos a tener que va a depender de la naturaleza de la enfermedad que lo produce y su curso evolutivo. Vamos a identificar y corregir los factores implicados en la patogenia. Vamos a pedir laboratorios para ver si existen alteraciones hidroelectrolíticas y de ácido base para corregirlas también. Y en este caso, en pacientes con náuseas y vómitos significativos, se sugiere la aspiración nasogástrica. Eso nos dice la bibliografía. Vamos a ver ahora la pseudo-oclusión aguda de colon, o también llamada síndrome de Ogier, el cual vamos a iniciar con medidas conservadoras. Las medidas conservadoras consisten en una dieta absoluta, una sonda nasogástrica y una sonda rectal para descompresión abdominal, suplir todos los déficits nutricionales y electrolíticos, suspender fármacos que puedan inhibir la motilidad intestinal, ya sean narcóticos o anticolinérgicos, y poner al paciente en posición de cúbito prono para generar la expulsión de gases y defecación espontánea. También se sugiere que se coloque de cúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, para cambiar las posiciones del paciente. También esto se puede mantener 12 y 48 horas. En este caso, las medidas conservadoras se pueden mantener por este tiempo, en el caso de que el paciente permanezca estable.
y sin signos de peritonitis o de alarma indicando isquemia o perforación, ya sea como mencioné antes, fiebre, hipotensión, leucocitosis o acidosis metabólica. Y hay que estar vigilando al paciente en el caso del diámetro cecal por radiografía cada 12 y 24 horas, por la probabilidad de que se pueda hacer una perforación o una isquemia. Esto aumenta si el diámetro del ciego es de 10 a 12 centímetros. Y en el caso de que funcione rápido la duración de la distensión sea mayor, ahora bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, el tratamiento de elección es la neostigmina, que su mecanismo es inhibir irreversiblemente la acetilcolinesterasa, que metaboliza la acetilcolina, generando un efecto contráctil gastrointestinal. La administración es en bolos intravenosos de 2 a 2.5 miligramos y solo se contraindica en obstrucciones completas intestinales o obstrucción urinaria, así como también en acidosis, asma, infartos recientes y terapia con beta bloqueantes. Para el tratamiento de descompresión, en caso de que no sirva el anterior, o sea, en el caso de que no sirva la neostigmina o esté contraindicada, el tratamiento es vía endoscópica o en este caso vía quirúrgica. Se colocan estomas en pacientes muy inestables o con tumores resecables. Y la resección y la anastomosis primaria en segmentos obstruidos y que estén localizados. También puede ser por vía colonoscópica e inserción de férulas intraluminales, como se ve en la imagen de este lado, que básicamente es colocar una férula que va a abrir y va a dar paso al contenido intestinal. Es útil cuando se piensa hacer una resección selectiva y en pacientes con expectativas de vida corta o con cánceres avanzados. Las complicaciones en este caso en la operación son perforaciones y sangrados y después de la perforación son migración de la férula y la restenosis. Ahora, en el caso de la pseudooclusión intestinal crónica, principalmente nos vamos a basar en el soporte nutricional. Se va a determinar la alimentación vía oral y se debe de mantener el mayor tiempo posible, corrigiendo los déficits de vitamina y de oligoelementos, así como también líquidos y semilíquidos que son bien tolerados por el paciente, para así evitar alteraciones de vaciamiento gástrico. Y la ingesta de alimentos como son lactosa, fibras, suplementos de hierro, folatos, calcio, vitamina D, K y beta 12. Esto va a depender también de las pérdidas que tenga el paciente. Y en el caso de sobrecrecimiento bacteriano, en este caso secundario a éstasis crónico intestinal, se recomiendan pautas clínicas de 7 a 10 días, en este caso al mes, de diferentes antibióticos de amplio espectro, ya sea tetraciclina, ciprofloxacino, metronidazol y clotrimazol. También se incluye en el tratamiento farmacológico para potenciar un efecto anticolinérgico la cisaprida, que es un agonista de receptor 5-HT4. Este se administra a una dosis de 5 a 20 miligramos y su efecto adverso principalmente es cardíaco, o sea, genera toxicidad cardíaca en forma de arritmias ventriculares que se manifiestan principalmente con síncope. Se puede usar también el octiótrido y otros análogos de la somatostatina, como el antriótido, que también tienen acción sobre la motilidad gastrointestinal, pero se sugiere que sea primero la cisaprida. Bueno, ya para terminar vamos a hablar de las complicaciones. La siguiente, por favor. Lo primero que vamos a tener es vamos a presentar un desequilibrio hidroelectrolítico por una disminución de la diuresis. Vamos a ver la piel seca y una disminución de la turgencia. Después vamos a tener síntomas de hipovolemia. Vamos a presentar taquicardia, taquipnea e hipotensión. Y van a empezar síntomas de peritonefritis. Vamos a tener fiebre, escalofríos e hipotensión. La siguiente, por favor. Esto nos va a llevar a las 4 principales complicaciones, que va a ser isquemia,
necrosis, va a haber peritonitis o una pérdida grave del volumen. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener como una de las principales complicaciones la obstrucción de asa. Vamos a tener dos tipos, de asa abierta y de asa cerrada. La de asa cerrada va a tener una evolución más rápida. En la obstrucción de asa, en ambas vamos a tener una insuficiencia vascular, una inflamación sistémica y un compromiso hemodinámico. Hablando ya del asa cerrada, en el asa cerrada vamos a tener que la evolución es muchísimo más rápida. Se entiende mejor si se piensa en lo más común y en lo más simple. Viene de una apendicitis. Generalmente esta se causa por una apendicitis aguda. Va a haber un fecalito que va a obstruir la luz del apéndice. Esto va a aumentar el moco, la secreción del moco y la peristalsis. Va a crear un dolor abdominal y periumbilical en el epigastrio. Vamos a tener náuseas y vómito, que va a crear una respuesta refleja, que va a crear la hiperperistalsis. Vamos a tener entre 8 a 10 horas continuas, va a haber esta secreción de moco, va a haber un aumento en la presión intraluminal, va a haber estasis y un crecimiento bacteriano y una dispuración mucosa. Si hablamos ya de la... También vamos a tener que la presión luminal va a exceder a la presión venosa y capilar de la pared. Va a haber un reclutamiento de células inflamatorias, va a haber una inflamación intensa más un gran exudado local. El dolor va a migrar, vamos a encontrar fiebre y en 20 a 24 horas ya vamos a tener un compromiso vascular que va a provocar una gangrena y una perforación. Y bueno, vamos a tener también un aumento de toxinas y un aumento bacteriano que va a llegar a la circulación sistémica, que nos puede provocar un shock. Y en las complicaciones, cuando el asa está abierta, esta evolución es mucho menos rápida. Va a haber una descompresión proximal, vamos a tener vómitos. También hay una pérdida del contenido gástrico, biliar, pancreático e intestinal. Vamos a tener el trastorno hidroelectrolítico, va a haber una alcalosis metabólica, tendremos hipocloremia, hiponatremia e hipocalemia. Los síntomas principales que vamos a encontrar en las obstrucciones pues va a ser el dolor abdominal, el vómito, la distensión y la constipación. Y se tiene que tratar rápido porque si no pues como tal vamos a llevar a una isquemia intestinal irreversible que va a llevar a esta necrosis transmural. Y pues ya, la siguiente por favor. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.